Antes de comenzar, suscríbase y active la campanita. Cada semana compartimos historias de fe y esperanza. Es gratis y así YouTube le avisará cuando publiquemos el próximo capítulo. Quédese hasta el final. Hoy hay un giro que no querrá perderse. Elena Morales nunca olvidaría aquella noche de sábado en el elegante restaurante La Terraza de Polanco, cuando su esposo Ricardo Mendoza la destruyó frente a más de 100 invitados. Era su 15º aniversario de bodas, y él había organizado lo que ella creyó sería una celebración íntima. Pero mientras los meseros servían champán y los violinistas tocaban su canción favorita, Ricardo se puso de pie, tomó el micrófono y pronunció las palabras que cambiarían todo. «Quiero agradecer a mi esposa Elena por estos 15 años». Comenzó con una sonrisa que ella conocía demasiado bien, esa sonrisa que ocultaba veneno. «Gracias por dedicarte a ser una ama de casa mediocre, por engordar 20 kilos desde que nos casamos, por no tener ninguna ambición más allá de ver telenovelas, y por ser tan aburrida que he tenido que buscar emoción en otros lugares». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que el mundo se detenía mientras todas las miradas se clavaban en ella. Ricardo continuó, cada palabra un cuchillo en su dignidad. «De hecho, quiero aprovechar esta ocasión para presentarles a quien sí me hace feliz, a quien sí vale la pena», dijo, extendiendo la mano hacia una mesa lateral donde una mujer joven de no más de 25 años se levantó con una sonrisa triunfante. «Ella es Sofía, mi verdadera compañera, y esta noche estoy aquí para decirles que me divorcio de Elena y comienzo una nueva vida». Los murmullos llenaron el salón. Elena, vestida con el único vestido elegante que tenía, sintió cómo las lágrimas quemaban sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No frente a todos, no frente a él. ¿Cómo había llegado a este momento de humillación absoluta? 15 años atrás, Elena había sido una joven brillante de Guadalajara, con un título en administración de empresas y un futuro prometedor en una importante firma de consultoría. Ricardo era el apuesto gerente de ventas que la cortejó con flores y promesas de un amor eterno. «Juntos conquistaremos el mundo», le decía, tomando sus manos entre las suyas. Elena había creído en esas palabras, en esos sueños compartidos. Se casaron en una ceremonia sencilla pero hermosa en la Catedral de Guadalajara, rodeados de familia y amigos que auguraban un matrimonio exitoso. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso se había dicho Elena a sí misma durante mucho tiempo. Ricardo consiguió un puesto mejor en Ciudad de México y le pidió que dejara su trabajo para mudarse con él. «Solo será temporal», le aseguró. «Una vez que esté establecido, tú también encontrarás algo increíble aquí». Pero ese temporal se convirtió en permanente cuando Elena quedó embarazada de su hija Valeria. «Un bebé necesita a su madre en casa», argumentó Ricardo, y ella, enamorada y confiada, accedió. Después de Valeria llegó Santiago, y para cuando Elena pensó en retomar su carrera, habían pasado 5 años, y el mercado laboral se había vuelto implacable con las mujeres que habían tomado un descanso maternal. Ricardo comenzó a ganar más dinero, a viajar constantemente, a llegar tarde a casa con excusas cada vez más elaboradas. Elena se dedicó a sus hijos, a mantener la casa impecable, a ser la esposa perfecta que creía que él necesitaba. Pero mientras ella se entregaba por completo a la familia, Ricardo se alejaba cada vez más. La noche de la humillación pública, Elena salió del restaurante con la cabeza en alto, ignorando las miradas de lástima y los susurros. Tomó un taxi de regreso a la casa que había sido su hogar durante una década. Entró a la habitación de sus hijos que dormían ajenos al drama y se permitió finalmente llorar. Lloró por la mujer que había sido, por los sueños abandonados, por los años desperdiciados en un hombre que nunca la había valorado. Pero con el amanecer llegó algo diferente. No era solo tristeza lo que sentía ahora, era rabia.
una rabia fría y determinada que le quemaba el pecho y le aclaraba la mente. Se miró al espejo del baño y vio a una mujer de 37 años que había olvidado quién era. «Esto no es el final», se dijo en voz alta. «Esto es el comienzo». Ricardo llegó 3 días después con papeles de divorcio y una sonrisa condescendiente. «Te dejo la casa y una pensión modesta para los niños», anunció como si le estuviera haciendo un favor. «Sofía y yo nos mudaremos a una penthouse en Santa Fe. Espero que puedas conseguir algún trabajito para mantenerte». Elena firmó los papeles sin decir una palabra, su rostro una máscara de calma, mientras por dentro ardía un fuego que él nunca llegaría a comprender. Cuando Ricardo se fue, ella llamó a su madre, a su hermana mayor Patricia y a su mejor amiga desde la universidad, Mariana. «Necesito ayuda», les dijo simplemente. «Y necesito recordar quién era antes de perderme en este matrimonio». Su madre, doña Carmen, una mujer fuerte que había criado a 4 hijos sola después de enviudar joven, llegó desde Guadalajara esa misma tarde. «Mija, te he visto desvanecerte estos años», le dijo, abrazándola con fuerza. «Es tiempo de que vuelvas a brillar». Patricia, quien había construido una exitosa carrera como abogada especializada en derecho corporativo, se encargó inmediatamente de revisar el acuerdo de divorcio. «Este hombre es un imbécil», declaró después de leer las condiciones. «Esta pensión es una miseria considerando sus ingresos. Vamos a pelear esto». Pero Elena negó con la cabeza. «No quiero su dinero», dijo con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Quiero hacerlo sola. Quiero demostrarme que puedo». Mariana, quien ahora dirigía su propia agencia de marketing digital, le ofreció algo mejor que lástima. «¿Recuerdas aquella idea de negocio que teníamos en la universidad?», preguntó con un brillo en los ojos. «Lo de la plataforma de comercio electrónico para artesanos mexicanos. Nunca se me olvidó, y creo que ahora es el momento perfecto». Durante las siguientes semanas, Elena se sumergió en el trabajo con una intensidad que la sorprendió. Había olvidado lo que se sentía tener un propósito más allá de las tareas domésticas. Con los ahorros secretos que había guardado de los regalos de cumpleaños y Navidad durante años, más un pequeño préstamo que Patricia le ayudó a conseguir, comenzó a construir lo que se convertiría en Raíces Mexicanas. Una plataforma en línea que conectaba directamente a artesanos de todo México con compradores nacionales e internacionales. Trabajaba durante las noches después de acostar a los niños, durante las mañanas antes de que despertaran, en cada momento libre que encontraba. Su madre se quedó viviendo con ella para ayudar con los niños, y Patricia y Mariana se convirtieron en sus socias fundadoras, cada una aportando sus habilidades únicas al proyecto. Los primeros meses fueron brutales. Elena tuvo que aprender sobre marketing digital, logística, pagos internacionales, servicio al cliente. Cometió errores, muchos errores. Hubo noches en que quiso rendirse, en que la voz de Ricardo resonaba en su cabeza diciéndole que era mediocre, que nunca sería nada. Pero entonces recordaba esa noche en el restaurante, el veneno en su sonrisa, la risa de Sofía, y esa rabia le daba fuerzas para continuar. Visitó comunidades artesanales en Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Puebla. Habló con mujeres que, como ella, habían sido subestimadas toda su vida, pero que creaban obras de arte con sus manos. Les ofreció una plataforma donde podían vender directamente, sin intermediarios que se llevaran la mayor parte de las ganancias. Les ofreció capacitación, recursos, una red de apoyo. Y ellas a cambio le dieron su confianza y productos de una calidad excepcional. El primer año, Raíces Mexicanas generó ventas modestas de $50,000. El segundo año triplicaron esa cifra. Para el tercer año, la plataforma había captado la atención de inversionistas importantes. Una firma de capital de riesgo de Silicon Valley, liderada por una mexicoamericana llamada Gabriela Torres, que había leído sobre el proyecto en Forbes, les ofreció una inversión de $3 millones.
Elena, Patricia y Mariana se miraron en esa reunión, sin poder creer lo que estaban escuchando. Su modelo de comercio justo, su impacto social directo en comunidades marginadas y sus números de crecimiento son extraordinarios, explicó Gabriela. Pero lo que realmente nos impresiona es su visión. No están construyendo solo un negocio, están transformando vidas. Aceptaron la inversión con condiciones estrictas que protegieran su misión original y mantuvieran el control de las fundadoras. Con el capital fresco, Raíces Mexicanas se expandió agresivamente. Abrieron oficinas en Monterrey, Guadalajara y Miami. Desarrollaron una aplicación móvil que se convirtió en la más descargada en la categoría de comercio artesanal en América Latina. Firmaron alianzas con grandes retailers internacionales que querían productos auténticos mexicanos para sus tiendas. Elena se convirtió en el rostro de la empresa, dando entrevistas, apareciendo en conferencias, hablando sobre empoderamiento femenino y comercio justo. Su historia resonaba con miles de mujeres que habían sido subestimadas, que habían sacrificado sus carreras por sus familias, que habían sido vistas como menos que suficientes. Para el 5º año después del divorcio, Raíces Mexicanas había alcanzado una valuación de $80 millones. Elena, Patricia y Mariana eran millonarias, pero para Elena el dinero era secundario. Lo importante era lo que representaba, su renacimiento, su venganza silenciosa contra todos los que la habían subestimado, especialmente contra Ricardo. Se había transformado físicamente también, no porque quisiera complacer a nadie, sino porque decidió cuidarse por ella misma. Contrató a un entrenador personal, cambió su alimentación, comenzó a practicar yoga. Perdió el peso que Ricardo había criticado, pero más importante, ganó confianza, fuerza, una presencia que hacía que la gente volteara cuando entraba a una habitación. Se cortó el cabello en un estilo moderno. Renovó su guardarropa con piezas elegantes, pero profesionales, y aprendió a caminar con la seguridad de quien sabe exactamente quién es y qué vale. Sus hijos, Valeria y Santiago, ahora de 14 y 12 años respectivamente, estaban orgullosos de ella. Veían a su madre no solo como su cuidadora, sino como una mujer fuerte, exitosa, inspiradora. Ricardo los visitaba esporádicamente, siempre con promesas que no cumplía, siempre con excusas sobre su trabajo y su nueva vida. Los niños habían aprendido a no esperar mucho de él, y aunque eso dolía a Elena, también sabía que era mejor que descubrieran la verdad sobre su padre por sí mismos. Lo que ella no sabía era que la vida de Ricardo no había ido exactamente como él había planeado. Su relación con Sofía había resultado ser tan superficial como los cimientos sobre los que se construyó. Ella lo había dejado después de 2 años, llevándose una buena parte de sus ahorros gracias a un prenup mal negociado. Su carrera, que una vez fue prometedora, se había estancado cuando su empresa fue adquirida por una competidora, y él fue uno de los primeros en ser despedido en la reestructuración. Los últimos años había estado cambiando de trabajo, cada vez con posiciones menos prestigiosas, ganando cada vez menos. La penthouse en Santa Fe tuvo que dejarla, moviéndose a un departamento más modesto, luego a otro aún más pequeño. Sus antiguos amigos, esos mismos que habían estado en aquella fatídica cena de aniversario, gradualmente se alejaron cuando dejó de tener el dinero y el estatus para mantener ese estilo de vida. Mientras tanto, no podía escapar de las noticias sobre Elena. Ella estaba en todas partes. En la portada de Entrepreneur en español, en entrevistas de CNN, en el escenario de TED. Su éxito era imposible de ignorar, y cada artículo, cada mención, era un recordatorio de su mayor error. La confrontación inevitable llegó durante la gala de emprendedores sociales en el Hotel Presidente Intercontinental, uno de los eventos más prestigiosos del año en Ciudad de México. Elena había sido invitada como oradora principal y para recibir el premio de Empresaria del Año.
Llegó con un vestido largo, de color esmeralda, diseñado por una artesana de Chiapas que había conocido en sus viajes, una pieza única que había aparecido en Vogue, México. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, su maquillaje era impecable pero natural, y llevaba joyas de plata elaboradas por artesanos de Taxco. Estaba radiante y lo sabía. Lo que no sabía era que Ricardo estaría ahí. Él había conseguido una invitación a través de un contacto específicamente para verla. Necesitaba verla. Había oído tanto sobre su éxito que casi no parecía real. Cuando Elena subió al escenario para dar su discurso, Ricardo estaba sentado en una de las mesas del fondo, y por primera vez en años realmente la vio. No a la mujer que había dejado en aquel restaurante 5 años atrás, rota y humillada, sino a esta mujer transformada, poderosa, exitosa, que hablaba con una elocuencia y pasión que hipnotizaban a los cientos de personas en la sala. «Hace 5 años», comenzó Elena, su voz clara y firme, «alguien me dijo que yo era mediocre, que no tenía ambición, que no valía nada». Se detuvo, dejando que las palabras flotaran en el aire. Esas palabras me destruyeron esa noche, pero también me despertaron. Me obligaron a preguntarme quién era realmente, qué quería realmente y qué estaba dispuesta a hacer para conseguirlo. El salón estaba en completo silencio. Construí Raíces Mexicanas no solo como un negocio, sino como una declaración de que las mujeres que han sido subestimadas, menospreciadas, que han sacrificado sus sueños por otros, pueden recuperar su poder, pueden reconstruirse. Pueden brillar más intenso que nunca. Los aplausos fueron ensordecedores. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Reconoció en ese discurso su propia crueldad, aunque Elena nunca lo mencionó por nombre. Después de la ceremonia, mientras Elena hablaba con otros empresarios e inversionistas, rodeada de admiradores y colegas, Ricardo se acercó. Había ensayado esto en su mente 1000 veces durante el camino al hotel. Cuando ella finalmente se encontró frente a él, hubo un momento de silencio absoluto. «Elena», logró decir, su voz temblando ligeramente. Ella lo miró con una expresión que no logró descifrar. No era odio. No era amor. Era algo más frío, más distante, indiferencia. «Ricardo», respondió ella con una cortesía impersonal, como si estuviera saludando a un conocido lejano. «¿Podemos hablar? En privado», preguntó él, notando las miradas curiosas de las personas alrededor. Elena miró su reloj, un elegante Cartier que se había regalado a sí misma cuando Raíces Mexicanas alcanzó su primer millón en ventas. «Tengo 5 minutos antes de mi siguiente reunión», dijo fríamente. Se apartaron a un rincón del lobby, lejos de los oídos indiscretos. Ricardo la miraba como si estuviera viendo un fantasma, o más bien, como si estuviera viendo por primera vez a la mujer que había tenido y destruido. «¿Te ves? Increíble», comenzó torpemente. «Gracias», respondió Elena sin emoción. «¿Qué necesitas, Ricardo?» Él tomó aire profundamente. «Cometí un error. El mayor error de mi vida. Fui un idiota, un ciego. No vi lo que tenía hasta que lo perdí». Elena arqueó una ceja esperando. «Quiero otra oportunidad», continuó él, las palabras saliendo atropelladamente ahora. «Sé que no merezco ni siquiera pedirlo, pero Elena, nosotros éramos buenos juntos. Podemos serlo de nuevo. He cambiado. He madurado. Veo ahora lo que no podía ver antes». Hizo una pausa, buscando alguna reacción en el rostro de ella, pero no encontró ninguna. «Sé sobre tu éxito, sobre Raíces Mexicanas. Estoy orgulloso de ti, realmente orgulloso. Y pienso que juntos, como equipo, podríamos ser imparables. Yo tengo experiencia en ventas corporativas, contactos, conocimiento del mercado. Podría ayudarte a expandir aún más el negocio». Elena lo dejó terminar, y cuando el silencio se extendió, ella sonrió. No era una sonrisa amable. «¿Terminaste?», preguntó con una calma letal. Ricardo asintió, esperanzado a pesar de todo. «Ricardo, voy a decirte algo que quiero que entiendas perfectamente», comenzó Elena, su voz baja pero firme. «Aquella noche en el restaurante, cuando me humillaste frente a todos,
Cuando me destruiste públicamente, hiciste algo que probablemente no pretendías. Me liberaste. Él parpadeó confundido. Me liberaste de la jaula en la que me había metido yo misma, tratando de ser suficiente para ti. Me mostraste que nunca iba a ser suficiente, no porque tuviera algo mal conmigo, sino porque tú eras incapaz de ver valor en alguien que no fuera una extensión de tu ego. Elena, yo... No he terminado, lo interrumpió ella. Pasé 5 años reconstruyéndome. 5 años recordando quién era antes de conocerte. 5 años construyendo algo más grande que cualquier cosa que tú y yo hubiéramos podido construir juntos, porque lo construí sobre bases sólidas. Mi talento, mi trabajo, mi visión, no sobre las mentiras de un matrimonio falso. Ricardo intentó hablar de nuevo, pero las palabras de Elena eran imparables ahora. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que pienses que quiero o necesito tu ayuda. Raíces Mexicanas no necesita tus contactos ni tu experiencia. Tenemos un equipo de profesionales excepcionales. Tenemos inversionistas que creen en nuestra visión. Y tenemos algo que el dinero no puede comprar: integridad. Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. ¿Viniste aquí esta noche esperando qué, exactamente? Que te perdonara, que olvidara 5 años de tu indiferencia hacia tus propios hijos, que olvidara cómo me hiciste sentir menos que nada. He cambiado, insistió Ricardo débilmente. Quizás, pero yo también cambié, Ricardo. Cambié en formas que tú nunca podrías entender porque nunca te interesaste en conocerme realmente. Me convertí en la mujer que siempre debí ser. Y esa mujer no tiene lugar para ti en su vida. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. Elena nunca lo había visto llorar. Por favor, susurró él, te amo, siempre te he amado. Elena negó con la cabeza lentamente. Nunca me amaste. Amaste la idea de tener a alguien que te admirara incondicionalmente. Amaste tener a alguien que sacrificara sus sueños por los tuyos. Pero nunca me amaste a mí, a la persona real. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser diferente, rogó él, de amarte como mereces. Ricardo, dijo Elena con una finalidad que él nunca había escuchado en su voz. La respuesta es no. No ahora, no nunca. No porque quiera castigarte, sino porque finalmente me amo a mí misma lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merezco. Él se quedó ahí, parado, viéndola como si acabara de perder algo precioso. Y era cierto, pero lo había perdido 5 años atrás, en aquel restaurante, cuando eligió la crueldad sobre la compasión. Nuestros hijos necesitan un padre presente, agregó Elena. Si realmente has cambiado, demuéstralo siendo mejor para ellos. Aparece a sus eventos escolares. Llama cuando digas que vas a llamar. Cumple tus promesas. Esa es la única segunda oportunidad que ofrezco, y no es para mí, es para Valeria y Santiago. Vio la devastación en su rostro y sintió nada, ni satisfacción ni dolor. Solo una paz profunda que venía de saber que había cerrado ese capítulo definitivamente. Adiós, Ricardo, dijo dándose la vuelta. Espero que encuentres lo que estás buscando. Pero no será conmigo. Lo dejó ahí, parado en el lobby, mientras ella regresaba al salón donde su equipo la esperaba. Patricia y Mariana la vieron llegar y notaron algo diferente en ella. ¿Estás bien?, ya preguntó Patricia. Elena sonrió y esta vez era genuina. Nunca he estado mejor, respondió, y era verdad. Había cerrado la última puerta a su pasado y ahora solo había futuro por delante. Las semanas siguientes trajeron más éxito para Raíces Mexicanas. Recibieron una oferta de una cadena de tiendas departamentales europea para llevar sus productos a 20 países. Elena viajó a París, Milán, Londres, presentando no solo productos sino historias. Las historias de María de Oaxaca, que bordaba textiles mientras criaba a 5 hijos sola. De José de Michoacán, que tallaba madera y había logrado enviar a todos sus hijos a la universidad gracias a las ventas a través de la plataforma.
de Guadalupe de Chiapas, que había escapado de un matrimonio abusivo y ahora mantenía a su familia con su talento para crear joyas. Estas historias resonaban con los compradores internacionales que buscaban autenticidad y propósito en sus compras. Elena se convirtió en embajadora no oficial del comercio justo mexicano, invitada a hablar en Naciones Unidas sobre el impacto económico de empoderar a artesanos en comunidades marginadas. Su vida personal también floreció. Conoció a Andrés, un arquitecto argentino que trabajaba en proyectos de vivienda sustentable en América Latina. Se conocieron en una conferencia sobre desarrollo social en Buenos Aires. Él era gentil, inteligente y, lo más importante, la veía como su igual. No se sentía intimidado por su éxito. Lo celebraba. Su relación se desarrolló lentamente, construida sobre conversaciones profundas, valores compartidos y respeto mutuo. No había prisa. Elena había aprendido que el amor verdadero no requiere sacrificio de uno mismo, sino que celebra la totalidad de quien eres. Valeria y Santiago se adaptaron bien a la nueva normalidad. Ricardo, para sorpresa de Elena, había comenzado a ser un padre más presente. No perfecto, pero mejor. Asistía a los partidos de fútbol de Santiago. Ayudaba a Valeria con sus proyectos escolares. Tal vez su rechazo definitivo había sido el catalizador que necesitaba para reflexionar sobre sus prioridades. Un año después de aquella confrontación en el hotel, Elena recibió una carta. Era de Ricardo. En ella no pedía nada, solo se disculpaba. Una disculpa larga, detallada, sin excusas. Reconocía el daño que había causado, no solo a ella, sino a sus hijos. Explicaba que había estado en terapia, trabajando en sí mismo, tratando de ser mejor persona. Terminaba diciendo que entendía y respetaba su decisión, y que solo quería que supiera que ella había sido la inspiración para su cambio, aunque ya no fuera parte de su vida. Elena leyó la carta 2 veces y luego la guardó en un cajón. No respondió, no porque fuera cruel, sino porque no había nada que decir. Esa parte de su vida estaba cerrada. Había perdonado, no por él, sino por ella misma, porque cargar con el resentimiento era como beber veneno esperando que él muriera. Había aprendido que el verdadero poder no venía de la venganza, sino de la indiferencia. De poder mirar atrás a esa noche de humillación y verla no como el final de su historia, sino como el prólogo de su mejor capítulo. Raíces Mexicanas siguió creciendo. Al 7º año, la empresa fue evaluada en $200 millones. Recibieron ofertas de adquisición de grandes corporaciones, pero Elena, Patricia y Mariana las rechazaron todas. No estaban construyendo algo para vender, estaban construyendo un legado. Establecieron un fondo de becas para hijos de artesanos que quisieran estudiar en universidades. Crearon un programa de mentoría donde mujeres empresarias exitosas guiaban a mujeres de comunidades rurales que querían comenzar sus propios negocios. Abrieron centros de capacitación en 10 estados de México, donde artesanos podían aprender no solo sobre comercio electrónico y marketing, sino también sobre sus derechos, sobre finanzas personales, sobre cómo proteger su propiedad intelectual. Elena se convirtió en una figura reconocida internacionalmente. Pero lo que más la llenaba no eran los premios ni las portadas de revistas. Era recibir mensajes de mujeres que le contaban cómo su historia las había inspirado a dejar relaciones tóxicas, a perseguir sus sueños, a creer en sí mismas. Era ver a Valeria, ahora una adolescente segura de sí misma, decir que quería estudiar negocios internacionales porque veía lo que su madre había logrado. Era escuchar a Santiago hablar con orgullo de mi mamá la empresaria con sus amigos. Una tarde, mientras revisaba los estados financieros trimestrales en su oficina con vista al Paseo de la Reforma, Elena se permitió un momento de reflexión. Pensó en la mujer que había sido 5 años atrás, llorando en un taxi después de la peor noche de su vida.
Pensó en todas las noches que trabajó hasta el amanecer, en todas las veces que quiso rendirse, en todos los sacrificios que había hecho. Y pensó en la mujer que era ahora, no solo exitosa en términos de dinero o reconocimiento, sino completa. Había recuperado no solo su dignidad, sino su identidad. Se había demostrado a sí misma que podía no solo sobrevivir, sino prosperar. Que el valor de una persona no está determinado por la opinión de otros, sino por la verdad que llevan dentro. Patricia entró a la oficina con una botella de champán y 3 copas. ¿Celebramos?, preguntó con una sonrisa. Mariana apareció detrás de ella. Acaban de confirmar el contrato con Nordstrom. Estaremos en todas sus tiendas de Estados Unidos para la temporada navideña. Las 3 mujeres brindaron, y Elena sintió una gratitud profunda por estas amigas que habían creído en ella cuando ella apenas comenzaba a creer en sí misma. Esa noche, Elena llegó a casa donde su madre había preparado la cena favorita de todos. Andrés había volado desde Buenos Aires para pasar el fin de semana con ella. Los niños estaban haciendo tarea en la mesa del comedor. Todo era imperfectamente perfecto. Durante la cena, Valeria preguntó: «Mamá, ¿cómo supiste que podías hacer todo esto? ¿Cómo supiste que tendrías éxito con raíces mexicanas?». Elena pausó, considerando la pregunta. No lo sabía, admitió honestamente. Al principio no sabía si funcionaría. Tenía miedo, tenía dudas. Pero aprendí algo importante, mi amor. No necesitas tener todas las respuestas antes de comenzar. Solo necesitas tener el coraje de intentarlo. ¿Y si hubieras fallado?, se preguntó Santiago. Entonces hubiera aprendido algo valioso y lo habría intentado de nuevo de manera diferente, respondió Elena. El fracaso solo es definitivo si decides no volver a levantarte. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, Elena salió al pequeño jardín de su casa. Era una casa modesta comparada con lo que podría comprar ahora, pero era suya. La había comprado con su propio dinero, cada pago de hipoteca un recordatorio de su independencia. Miró las estrellas sobre la Ciudad de México y pensó en Ricardo. Se preguntó si él pensaba en ella, si se arrepentía realmente de sus acciones, si había encontrado alguna paz, y se dio cuenta de que ya no le importaba. No con amargura, sino con la serena aceptación de alguien que había cerrado ese capítulo completamente. Él era parte de su pasado, un personaje en una historia que la había llevado a donde estaba ahora, pero ya no tenía poder sobre su presente o su futuro. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos y oportunidades. Una importante publicación empresarial pidió hacer un documental sobre raíces mexicanas y su impacto social. Elena aceptó con una condición: que también mostraran las historias de los artesanos, que el foco no estuviera solo en ella, sino en todas las personas que habían hecho posible el éxito de la empresa. El documental fue transmitido en plataformas de streaming internacionales y generó un impacto masivo. Las ventas se dispararon. Más importante aún, miles de mujeres en situaciones similares a la que Elena había estado 5 años atrás se inspiraron para tomar acción en sus propias vidas. Comenzaron negocios, dejaron relaciones tóxicas, volvieron a la escuela, persiguieron sueños abandonados. Elena recibía cientos de mensajes diariamente de mujeres agradeciéndole por compartir su historia, por mostrarles que la reinvención era posible a cualquier edad. En una entrevista televisiva en vivo, la conductora le preguntó: «Si pudieras hablar con la Elena de hace 5 años, la que estaba en ese restaurante siendo humillada públicamente, ¿qué le dirías?». Elena sonrió. Le diría: «Esto no te está destruyendo, te está liberando. El dolor que sientes ahora es el precio de tu despertar. Y del otro lado de este momento horrible hay una vida que ni siquiera puedes imaginar, tan llena, tan rica, tan profundamente satisfactoria que valdrá cada lágrima. Te diría que confíe en sí misma, que recuerde quién es y que se prepare porque está a punto de sorprenderse a sí misma».
La entrevista se volvió viral, compartida millones de veces en redes sociales. Elena se había convertido en símbolo de resiliencia, de transformación, del poder de la mujer para reinventarse. Pero ella sabía que el verdadero trabajo no era ser un símbolo. Era continuar el día a día, seguir tomando decisiones correctas, seguir siendo fiel a los valores que habían guiado la creación de Raíces Mexicanas. Era ser madre presente para sus hijos, socia leal para Patricia y Mariana, compañera amorosa para Andrés, hija agradecida para su madre. Era recordar a las mujeres artesanas que eran el corazón de todo lo que habían construido. Un día, mientras visitaba una comunidad en Guerrero para lanzar un nuevo programa de capacitación, una artesana mayor se le acercó. «Señora Elena», le dijo en español mezclado con palabras en náhuatl, «usted nos ha dado mucho más que una forma de vender nuestros productos. Nos ha dado dignidad, nos ha mostrado que nuestro trabajo tiene valor, que nosotras tenemos valor». Elena sintió lágrimas en sus ojos. «No», respondió tomando las manos ásperas de la mujer entre las suyas. «Ustedes siempre tuvieron valor. Yo solo ayudé a crear un espacio donde otros pudieran verlo. Ustedes me enseñaron a mí tanto como yo les he enseñado a ustedes». Era verdad. En estos 5 años de construir Raíces Mexicanas, Elena había aprendido más sobre fortaleza, resiliencia y dignidad de las mujeres artesanas que de cualquier libro de negocios o programa de MBA. Había aprendido que el éxito verdadero no se mide solo en números financieros, sino en vidas transformadas, en comunidades fortalecidas, en legados construidos sobre la base del respeto y la justicia. Al cumplirse exactamente 5 años, desde aquella noche en el restaurante, Elena organizó una cena, no en un lugar público y ostentoso, sino en su hogar. Invitó a su familia cercana, a Patricia y Mariana, a los primeros 10 artesanos que habían confiado en Raíces Mexicanas y a Andrés. Durante la cena, Elena se puso de pie para hacer un brindis. «Hace exactamente 5 años», comenzó, «viví el peor momento de mi vida. Pensé que era el final, pero resulta que era el comienzo de descubrir quién era realmente, de qué era capaz y de construir algo más grande que yo misma». Levantó su copa. «Brindo por las segundas oportunidades, no las que le damos a quien nos hirió, sino las que nos damos a nosotras mismas. La oportunidad de comenzar de nuevo, de construir mejor, de convertirnos en la versión más auténtica y poderosa de quienes siempre estuvimos destinadas a ser». Los aplausos llenaron el comedor. Después de la cena, mientras ayudaba a su madre a guardar los platos, doña Carmen le dijo: «Estoy orgullosa de ti, mija, pero no por el dinero o el éxito. Estoy orgullosa porque recuperaste tu luz. Esa luz que habías dejado apagar lentamente durante todos esos años». Elena abrazó a su madre. «Gracias, mamá, por estar ahí, por recordarme quién era cuando yo lo había olvidado». Más tarde, sentada en el sofá junto a Andrés, mientras los niños veían una película, Elena se permitió sentir una completa paz. No había espacio en su corazón para rencor hacia Ricardo. Él había sido el catalizador, el dolor necesario que la había impulsado a transformarse. En cierta forma, le debía a su crueldad el descubrimiento de su propia fuerza. Pero ese pensamiento venía sin amargura ni gratitud. Simplemente era un hecho histórico, una pieza en el rompecabezas de cómo había llegado a este momento. Lo que importaba ahora no era el pasado, sino el presente vibrante y el futuro lleno de posibilidades. Raíces Mexicanas continuaría creciendo. Sus hijos crecerían seguros y amados. Ella continuaría evolucionando, aprendiendo, construyendo. La vida que había creado después de la humillación era infinitamente mejor que cualquier cosa que hubiera tenido antes, porque era auténticamente suya, construida sobre su fuerza, su visión, su trabajo. Nadie podía quitársela porque nadie se la había dado. Ella la había creado con sus propias manos, con su propio ingenio, con su propia determinación inquebrantable. Y al final, eso era lo que realmente significaba tener éxito. No demostrarle nada a nadie más, sino demostrarse a sí misma
que era capaz de más de lo que nunca había imaginado, que el dolor podía transformarse en poder, que el final podía ser un comienzo, que la mujer que todos habían subestimado podía convertirse en la mujer que nadie podía ignorar. No porque buscara atención o validación, sino porque había encontrado su propósito, su voz, su lugar en el mundo. Y ese lugar era mucho más grande y significativo de lo que jamás había soñado cuando era simplemente la esposa de Ricardo Mendoza. Ahora era Elena Morales, empresaria, madre, visionaria, inspiración. Pero más importante que cualquier título era ella misma. Completamente, auténticamente, poderosamente ella misma. Y eso, más que todo el dinero o el reconocimiento, era su mayor triunfo.